contar una anécdota. Un colega mío, un músico, fue contratado así muy pronto para un servicio funerario. Ustedes saben que en algunos lugares, no solamente en los países del primer mundo, pero en algunos lugares se contrata la música o los que lloran para que toquen en algún funeral. En este caso a este violinista lo contrataron para que tocara en el funeral de una persona y pues fue, pero se le hizo tarde, tomó el carro, había mucho tráfico, después lo dejó, tomó el metro, total, llegó cuando pudo y supongamos que le dijeron a las 4 de la tarde, pues él llegó a las 4 en punto. Pero no traía consigo el papel en donde anotó todos los datos. Ya ven que, sobre todo en los cementerios del primer mundo, los de grandes ciudades, pues ya hay callecitas establecidas, entonces hay un lugar donde le dicen, bueno, en tal calle, en tal lugarcito, ahí va a ser sepultada tal persona. Entonces, pues olvidó el nombre de la persona, olvidó los datos muy precisos, solamente sabía que decía ahí que, porque uno pregunta como músico siempre, ¿cuántas personas va a haber para ver si me llevo unas bocinas o algo, ¿no? Decía que no había nadie, una persona que había muerto sola, era un extranjero, y su familia estaba afuera. Es lo único que recordaba y dijo, bueno, pues a ver dónde, y ya era la hora. Dijo, ¿por dónde me voy? Y se agarró unas callecitas, dijo, voy a sentir más o menos por dónde y me voy asomando. Y así hizo, empezó a buscar las callecitas y vio a unos hombres con unas palas allá y dijo, aquí es. Y llegó rápido y desenfundó su violín y les dijo a los de las palas, espérenme, ya estaban echando tierra. Entonces dijo, espérenme. Y empieza a tocar muy sentido para la persona que estaban sepultando. Pero, pues los músicos somos sensibles, ¿no? Digo, para esas situaciones, pues sí es siempre difícil, es contagiosa la emoción. Él dijo, híjole, esta persona murió solo. ¿Quién sabe? Mientras estaba tocando decía, ¿quién sabe si él antes de morir pidió que hubiera música y contrató la música? Yo llegando tarde a última hora, qué vergüenza, pobre hombre, con una agonía ahí. A lo mejor su familia desde lejos le mandó la música y él dijo, qué pena, este hombre murió solo. Y, no, pobre. Y empezó y se emocionó y tocó con tanta dedicación y cada nota le estaba dando todo su amor, pobre, bueno, pues que descanse en paz, y estaba tocando el violín y termina de tocar y un par de lágrimas y híjole, entonces guarda su violín y ya se iba y le dice uno de los trabajadores del panteón, le dijo, oiga, no se vaya, fíjese, le quiero decir una cosa, en 20 años que tengo trabajando en el panteón, no solamente no había escuchado a alguien que tocara tan bien esa pieza, sino que nunca me había tocado que alguien siquiera le tocara a una fosa séptica. ¿Se imaginan qué decepción, verdad? Estaba pues con toda su emoción en un lugar equivocado. Un poquito ese es mi mensaje para invitarles a entender. Este amigo pues se fue muy, muy triste porque no solamente llegó tarde, sino que nunca llegó en realidad a hacer el evento que tenía que hacer y no le pudo dedicar sus últimas notas a este señor. Creo que podemos estar haciendo las cosas equivocadas y con frecuencia lo hacemos. De hecho, lo hemos estado haciendo por muchos años y el Señor nos está invitando cada vez y nos va mostrando el camino. Y hemos estado siempre desviados, y es la verdad. Uno de mis propósitos, y ustedes lo saben muy bien, yo he sido el más insistente en que mantengamos pues la misma idea de lo que estamos hablando aquí adentro, de que la doctrina sea la misma. Claro, al decir doctrina inmediatamente molesta y ya no nos gusta la palabra. Si comentáramos qué es doctrina, sería, creo, más sano y menos doloroso y menos puntiagudo. Y creo que podemos encerrar la palabra doctrina en algunas palabras muy sencillas. Primero que nada, en instrucción, que es la instrucción que nos da Dios. El diccionario que dice que una doctrina, ¿verdad?, es algo que se enseña y luego se vuelve a impartir, es una enseñanza. Entonces hablamos de que si la enseñanza de Dios es verdad, podemos decir también que la doctrina debe ser una enseñanza de verdad. Si aprendemos que lo que interesa a nosotros no es el color de la Biblia, ni el tamaño de la Biblia, ni el color de la iglesia, sino la enseñanza y la esencia de lo que estamos viendo aquí en la iglesia, bueno, pues entonces la palabra de Dios es la enseñanza, la doctrina, la verdad. Entonces, ¿para un cristiano importa la verdad, la enseñanza?
¿Importa la esencia de Dios? Pues sí, sí importa. Si no importa la doctrina, entonces ¿qué importa? ¿Qué es lo que importa? Podríamos decir entonces el término en general, ¿importa la doctrina o no? Pues es muy grave, porque si alguien dice que no, está diciendo que no importa la palabra de Dios. Con que vengamos con la misma emoción, basta, ¿verdad? Lo cual pues no es cierto, no es cierto. El Señor, ante todas nuestras emociones y todas nuestras creencias, Él nos pone su verdad que está encima de todas las cosas. Bueno, pues nos hemos tomado mucho tiempo para estudiar la historia de la iglesia, ya entendimos por qué la iglesia llegó a la Reforma, ¿verdad?, en donde se recuperó la doctrina que se había perdido, porque la doctrina más fuerte durante 1500 años había sido por los romanos, había sido impuesta por ellos y había sido deformada y toda alterada. Bien, entonces, como resultado y como lo han estado esperando tal vez muchos, vamos a hablar hoy de nuestra confesión de fe, la nuestra, la de vida nueva, y nosotros queremos no tener un arma de dos filos aquí, no tener a alguien que si no está de acuerdo con nosotros, mejor no esté. No estamos tratando de decirles que con un arma que tienen a fuerzas que creer lo que creemos. Nuestra intención es invitarlos a que entiendan, a que conozcan un poco más los detalles en los que los dirigentes de esta iglesia estamos, o los líderes también, estamos tratando de comunicar a ustedes siempre. Por medio de las clases, por medio de las predicaciones, siempre la palabra de Dios nos está llevando en estos fundamentos. Entonces los invito a que lo leamos y que después hagamos un análisis minucioso. No sé cuánto tiempo me va a tomar, prefiero siempre, como lo saben, tomarme el mayor tiempo posible, si es posible en 2 clases, y que veamos por qué es que creemos en estos puntos. Primero que nada, estos puntos son un resumen de lo que creemos. Son 10 puntos muy prácticos para que al menos tengamos una idea global, muy general de lo que creemos. Pero pienso que esto ya nos define mucho y ya nos hace muy diferentes a tantas y tantas iglesias. Los invito a que veamos eso que hemos puesto. Todos tienen su hoja del día de hoy, ¿sí? El material que les estoy compartiendo. Gracias. Vamos a leer entonces, confesión de fe. Dice, creemos en un solo Dios, quien es 3 personas en uno. Es el primer punto. El segundo punto dice, creemos que el hombre ha caído de la gracia de Dios, por ello permanece en degeneración y depravación. Solamente es salvo mediante la fe en Jesucristo, quien ha sido el Cordero digno de ser sacrificado para el perdón de los pecados de aquellos quienes han sido predestinados por Dios desde antes de la creación. Estamos hablando de cosas muy importantes en cada frase, la vamos a ver poco a poco. Número 3, creemos que Jesús de Nazaret ha nacido de María, quien ha sido engendrada por medio del Espíritu Santo y no por semilla de hombre. Como tal, libre del pecado original. Número 4 dice, sabemos que la salvación no es ni por obras ni por voluntad humana, viene de la gracia irresistible de Dios y nada puede reemplazarla ni mejorarla. Hemos sido justificados y lavados por la sangre del Cordero fiel, Jesucristo. Ahora somos justos ante los ojos de Dios y exentos de toda condena. Bien, no voy a leer todos los puntos hoy, se los llevan ustedes, los conservan, esa es nuestra confesión de fe, pero vamos a analizar punto por punto y vamos a ver si en alguna manera estamos fundamentados en el aire o nada más se nos ocurrió creer en algo. Yo creo que hemos pasado algún tiempo analizando y Dios nos da este resumen para saber si estamos en lo cierto o no. Vamos a comprobarlo. Si tomamos el primer punto de nuestra confesión de fe, yo no sé si alguien tenga alguna duda, yo creo que no, pero vamos a decir esto. Dice ahí, creemos en un solo Dios, quien es 3 personas en uno. Bueno, la Trinidad merecería 10 clases para poder expresar todo lo que es la Trinidad y decir en qué fundamentamos el entendimiento de la Trinidad. Antes que nada, ¿alguno de ustedes tiene algo que comentar acerca de la Trinidad, ya sea que lo afirme o que lo niegue o que lo ponga en duda? Por favor, algún comentario es bienvenido. ¿No? Acerca de la Trinidad. Sí, comentario. Uh-huh.
Uh-huh. Mucho más claridad. Okay. Uh-huh. Aunque sea en las tres formas, pero sigue siendo lo mismo. Sí, muy bien, muy bien. El ejemplo de los estados del agua es bueno para ejemplificarla. Ok. Sí, muy bien, gracias Linda. Sí, los tres estados del agua sí nos pueden más o menos representar la Trinidad. Yo creo que en realidad es algo que el hombre no puede en total, comprender, pero no lo hemos inventado nosotros. Dios lo expresa en toda su palabra, de veras que lo expresa ahí. Yo he analizado algunas discusiones, y digo analizado porque no he estado tanto en ellas, pero alguna vez uno de mis alumnos me dijo, ¿sabes qué? Que tengo una amiguita en la escuela que es testigo de Jehová y me manda mails atacando el cristianismo, y yo le mando mails y nunca quedamos de acuerdo. ¿Qué te parece si te los mando a ti, tú me los contestas y yo se los contesto? Entonces así le hicimos, pero resulta que en la segunda respuesta de ese debate ya las palabras habían cambiado, ya eran mucho más serias y mucho más insistentes, y yo pienso que del otro lado había otra persona también que estaba auxiliando a la amiguita, y resulta que era curioso. Yo contestaba un punto y decía las bases por las cuales creemos un punto. Cuando pasaba yo al segundo veía que había tomado parte de la primera pregunta. Iba yo a la tercera pregunta y había tomado parte de la primera y de la segunda. O sea, era una confusión completa y todo lo que preguntaba era exactamente lo mismo. Tienen un mal entendimiento y no les entra y no lo van a poder acomodar. Le respondes una y te va a poner otra que nace de la misma. Es un problema llegar a aclararles algo que en realidad solamente Dios va a poder aclararles, porque a nosotros nos hace un descanso tan grande en el Espíritu del Señor cuando lo vemos todo armado, todo completo. Sí, pastor. Uh-huh. 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 Así es, muchas gracias, pastor. Pues sí, bueno, entonces sí me gustaría dejar claro, aunque no comprendemos cómo es esa Trinidad, sabemos y afirmamos y somos totalmente creyentes en que en la Biblia está presente en todo momento. Toda palabra de Dios lleva esos tres elementos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no comprendemos cómo es, nos cuesta muchísimo, pero una cosa que estamos seguros en esta congregación es de que nuestro Dios está en esas tres personas y es en cada una de esas tres personas. No voy a dedicarme tampoco a
analizar la función de cada una de las tres personas. Mi interés solamente es respaldar o apoyar ese primer punto de nuestra fe, esa primer creencia que tenemos, que es fundamento, y vamos a ver en dónde están citados. Sí, hermana, allá atrás, dígame. Bueno, es muy delicado lo que usted está diciendo, se lo voy a tratar de explicar, espero que los demás hayan comprendido. Me está preguntando la hermana si yo oro, puedo orar al Espíritu Santo, al Hijo o al Padre. Voy a tratar de aclararlo, no es el tema de la clase, es muy delicado, pero lo voy a tratar de aclarar de una manera muy sencilla. En realidad, nuestra relación con el Padre no existe si no es posible por el Hijo. Con quien nosotros comunicamos es con el Hijo, para que por medio de él llegue al Padre. Solamente por medio del Hijo va a llegar al Padre. No podemos comunicar si no tenemos el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene una función. Es error aquel que le está orando al Espíritu Santo y pidiéndole cosas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ese es el orden. Nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que está en nosotros, le ora al Padre a través del Hijo, solamente. ¿Sí? Gracias. Nos podemos tomar una clase para eso si gustan también. Bien, vamos por favor a leer la primera cita, Génesis 1. Sí, Gerardo. Sí. Fuerte, por favor. Fuerte. En las dimensiones, Muy bien. Muy bien, es cierto lo que dice Gerardo, en muchas cosas en nuestro mundo, en la creación de Dios, están reflejadas las tres personas. Sí, es muy cierto. Mismo en el agua, como lo estaba diciendo Linda, no lo detallamos más, pero las tres moléculas pues pueden representar a las tres personas. Es cierto. Vamos ya directamente a lo que... Ok, Chela, adelante. ¿Sí? Definitivamente, lo tengo ahí como cita. Si vamos a tomarlo, es muy ligero, espero que lo hagamos muy rápido. Vamos por favor a la primera cita, y es en Génesis 1, en el principio de la palabra de Dios, desde el primer capítulo, los primeros versículos nos están diciendo ya. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Con esos tres versículos vamos a encontrar en dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el número 1, en el versículo número 1 dice Dios en el principio, está hablando de Dios Padre. En el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios, y está hablando obviamente del Espíritu Santo. Y en el versículo 3 dice, y Dios dijo que exista la luz. Bueno, pues Dios es el Hijo es la voz, el Hijo es quien habla en este caso. Ahí están representados los tres puntos de la Trinidad. Si no queda claro por qué Jesús es la voz, voy a tener que decir que en aproximadamente como 7 versiones bíblicas está traducido no solamente Jesús es el verbo, sino Jesús es la palabra. Cuando vamos a leer el Evangelio de Juan, no solamente dice en el principio era el verbo, sino en el principio era la palabra. Entonces está Jesucristo totalmente confirmado como la palabra. Vamos por favor a Colosenses. Perdón,